Hola, hola, espero que estés muy bien. Hoy vamos a ver el análisis médico de una extracción agresiva. El peligro de la mala práctica cuando falta la bioseguridad y como consecuencia se destruye la piel. Existe una frontera muy clara entre la cosmetología científica orientada a la salud y las prácticas empíricas que ponen en grave riesgo la integridad del tejido cutáneo. Hoy analizaremos un caso profundamente preocupante. A primera vista, cuando uno observa este video, podría pensar que el procedimiento cumple con los estándares, porque la persona lleva guantes puestos y el video luce cuidado, incluso con edición y stickers decorativos en los guantes. Sin embargo, al analizar la técnica clínica en detalle, llevar guantes es simplemente el nivel más elemental de protección personal. No garantiza en absoluto que el procedimiento sea estéril ni que la técnica sea segura para la salud de la piel. Lo que realmente llama la atención de forma alarmante en estas imágenes es el uso de un instrumental cortante sumamente agresivo y la manipulación del tejido. En el video vemos cómo se utiliza una herramienta metálica puntiaguda de forma triangular, similar a unas pinzas de precisión o unas tijeras de corte fino, para realizar incisiones punzantes en la piel. En dermatología y cosmetología médica, las incisiones solo deben realizarse con lancetas estériles de un solo uso y únicamente sobre lesiones específicas que presentan un punto de salida bloqueado. Funcionar o clavar un instrumento afilado de forma indiscriminada donde sea que se vea una espinilla no es una extracción. Esta es una agresión directa que genera heridas punzantes en la piel. Esta práctica rompe la arquitectura natural de la dermis, destruye la barrera cutánea y aumenta exponencialmente el riesgo de dejar cicatrices acrónicas con marcas profundas e imborrables. El segundo gran factor de riesgo que observamos en esta reacción es la combinación de este instrumento cortante con el uso de algodón común. Al pasar un trozo de algodón sobre una herida recién punzada, ocurre un fenómeno mecánico sumamente peligroso. Las microfibras del algodón se enganchan en los bordes de la incisión. Peor aún, al volver a introducir la herramienta afilada en el mismo punto, la propia punta del instrumento empuja mecánicamente esas fibras sintéticas o vegetales 地 hacia el 方是一個好 interior 無 del 嘅生 pore 嚟 de 嘅，la dermis abierta. 係 Introducir un cuerpo extraño dentro de la piel genera una reacción histológica inmediata. El sistema inmunológico detecta esa fibra de algodón atrapada como un agente agresor, desencadenando una respuesta de cuerpo extraño que puede derivar en granuloma, inflamaciones crónicas, quistes reactivos o infecciones bacterianas profundas. Aunque la creadora del video use guante o pretenda mostrar una imagen limpia en redes sociales, la realidad física es que se está sepultando material no estéril dentro de la capa profunda de la piel del paciente. Asimismo, la presencia de guantes no es un sinónimo de esterilidad. En el ámbito clínico existe una diferencia abismal entre un guante de examen común y un protocolo de asepsia estéril. Si un profesional toca superficies no desinfectadas, el teléfono, la mesa o ajusta la cámara con el mismo guante con la que luego manipula la herramienta punzante y el algodón, se produce lo que en microbiología llamamos contaminación cruzada. Un guante contaminado transporta bacterias directamente hacia las incisiones abiertas que la herramienta acaba de crear en el rostro.
Observar este tipo de contenido debe ayudarnos a desarrollar un criterio clínico estético mucho más agudo. Un tratamiento facial jamás debe sentirse o verse como un acto de mutilación o perforación indiscriminada. La verdadera extracción dermatológica se basa en la preparación química previa del tapón de grasa y el uso de herramientas de presión controlada no invasivas. Clavar objetos punzantes y atrapar fibras de algodón dentro de la piel de cuidar el rostro es someterlo a un trauma físico con consecuencias médicas graves. Esto ha sido el análisis de hoy. Muchas gracias. Este contenido es exclusivamente informativo, educativo y de divulgación sobre la salud, la higiene dermatológica y las buenas prácticas en la estética cutánea. No sustituye la consulta médica presencial ni constituye un diagnóstico profesional. Los análisis presentados lo que buscan es orientar al espectador sobre los estándares éticos, mecánicos y de bioseguridad requeridos en el cuidado de la piel ante cualquier condición cutánea o sospecha de infección. Consulta a un dermatólogo colegiado.